Buenas noches con todos. Mi nombre es Luisa Mollenedo Flores, soy residente de tercer año de Cirugía General del Hospital Guillermo Almenara. En esta ocasión, continuando con el curso de telesalud, voy a dar una charla acerca de apendicitis aguda, ¿no? Dado que es una enfermedad común. Entonces, ¿qué es el apéndice? Primero tenemos que saber esto. El apéndice es una asa tubular ciega que va a estar al final del ciego, que es el intestino grueso, ¿no? Se va a ubicar a nivel del cuadrante inferior derecho del abdomen. ¿Y qué es el apendicitis? La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice secal. Y esta va a ser la emergencia quirúrgica más común a nivel abdominal, ¿no? En el tópico de cirugía, lo que más vemos frecuentemente son apendicitis agudas, en lo que son pacientes que van a ir a sala de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a causar la apendicitis aguda? Que es una pregunta frecuente en el tópico de cirugía. La causa de apendicitis aguda mayormente va a estar dada por fecalitos. ¿Qué son los fecalitos? Son deposiciones pequeñas que van a tapar la luz de esta asa ciega y van a crear un aumento de la presión a nivel de esta. Pero no es la única causa, también puede ser dada por tejido linfoide hiperplásico, que va a crear también una estrechez de la luz. En zonas endémicas puede ser dada por parásitos, que no es común acá en la ciudad de Lima. Y bueno, en ancianos o personas con alguna morbilidad de fondo, tumoraciones, entre otros, ¿no? Y que esto va a causar que los gérmenes normales de la flora del intestino se proliferen. Entonces, en cuanto a los gérmenes, vamos a ver que son diferentes en las complicadas y las no complicadas. En las no complicadas vamos a ver que a la cabeza está el E. coli, que ya hemos escuchado hablar de él, y en las complicadas vamos a ver que son los bacteroides fragilis, que es una bacteria Neuroma gram negativo, ¿no? En cuanto a los estadios. Los estadios van a ser de acuerdo al tiempo de enfermedad, ¿no? En el momento en que nosotros lleguemos al tópico, al hospital más cercano a nuestras casas. Entonces van a ser 4 estadios y 2 de apendicitis aguda no complicada y 2 de apendicitis aguda complicada. En la apendicitis aguda no complicada vamos a tener el primer estadio, que es el apendicitis congestiva, que es cuando va a haber la obstrucción de la luz, que ya hemos dicho, va a crear una presión intraluminal y va a crear un edema de las paredes. La apendicitis supurada va a ser cuando ya este edema de las paredes va a causar que haya un colapso a nivel de los vasos, en este caso de las venas, que es la que va a drenar la sangre, ¿no?, de esta zona. En las complicadas, ya si sigue progresando el cuadro y no se da el tratamiento adecuado, va a progresar a una apendicitis gangrenosa, que es cuando ya no va a haber solo compromiso de los vasos venosos, sino de los vasos arteriales. Entonces, los vasos arteriales son los que van a dar la irrigación a esta zona. Entonces, ya no va a haber buena irrigación y este tejido se va a empezar a volver necrótico, ¿no? Y ya si esto sigue progresando, no solamente se va a necrosar esa parte de pared, sino que se va a perforar, lo cual va a crear contaminación alrededor de la zona, ¿no? En cuanto a los síntomas del cuadro clínico que vamos a tener a los pacientes que llegan al tópico de cirugía, en la mitad de los casos van a presentar la secuencia viscerosomática que vamos a presentar a continuación. Entonces hay dos fases. La primera va a ser la visceral, que es se va a presentar la secuencia cronológica descrita por McBurney. Esta secuencia consta de un dolor a nivel de epigastrio, que va a ser un dolor difuso, un dolor persistente, continuo, difuso, que el paciente lo va a tener a nivel de epigastrio, o sea, a nivel del ombligo, ¿no? También se puede acompañar de anorexia, que es falta de apetito, náuseas, vómitos y fiebre. Entonces también vamos a tener otras triadas que son, digamos, conjunto de síntomas que nos pueden orientar a una enfermedad, ¿no? La triada de Murphy, en este caso apendicitis aguda, va a ser caracterizado por dolor abdominal, acompañado de náuseas y vómitos y fiebre. Y la de Dieulafoy, que es un poco, menos común, que va a haber hipersensibilidad cutánea a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿no?
Entonces, en el momento que toquemos esa zona, va a haber un dolor más exquisito en dicha zona. También va a haber una defensa muscular, vamos a sentir que la pared abdominal está como que rígida, como si estuviéramos haciendo abdominales. Y bueno, un dolor que va a ser exclusivo en esa intensidad, definido, irradiado a los genitales. Esto depende mucho de la posición del apéndice, ¿no? El dolor, ¿por qué se va a dar? Porque el apéndice va a estar recubierta por el peritoneo, que va a ser la defensa del cuerpo, y este peritoneo tiene terminales nerviosas, tiene nervios. Entonces, al estar inflamada el apéndice, va a estar en contacto con estos nervios y va a provocar el dolor. Este dolor se va a acentuar con el movimiento, la tos, el esfuerzo, o sea, cualquier presión que nosotros hagamos en esa zona, como cuando hacemos abdominales, vamos a crear un aumento de presión en el abdomen. Entonces, como va a estar esta zona inflamada, va a crear como que se va a pegar más y va a haber más dolor. También se puede ver náuseas y vómitos, y también se puede ver constipación, que es el estreñimiento, o mayormente diarrea si está irritado también el colon, ¿no? Por continuidad con la zona inflamada. En cuanto a la apéndice localizada, el apéndice va a tener, no todas las apéndices están en la misma zona, depende mucho de la anatomía de la persona, ¿no? Si está ubicada donde casi siempre la encontramos, va a ser un dolor en esa zona, en el cuadrante inferior derecho. Pero si el apéndice, en vez de terminar para la zona de la pelvis, va a dar la vuelta por atrás del colon, nos puede hacer confundir con un cuadro de infección urinaria, porque el dolor ya va a ser más arriba, en la zona del flanco, que es el costado derecho, o incluso en la zona de atrás, en la zona lumbar, donde están los riñoncitos. Si es un apéndice que es mucho más abajo, que es una zona pélvica, nos va a dar un dolor a nivel suprapúbico, que nos puede hacer confundir en mujeres de edad fértil con otras enfermedades, ¿no? En cuanto a los signos y síntomas, esto ya es más para el personal médico, pero tenemos que ver que son diferentes signos los que vamos a encontrar. El que más van a escuchar de repente en el hospital va a ser el signo de McBurney, ¿no? Van a decir McBurney positivo. ¿Qué significa que cuadramos una línea imaginaria entre el ombligo y el huesito que se palpa en la cadera, que es la espina ilíaca anterosuperior. Y ese lo dividimos en 3. Entonces, los 2/3 interno con el externo, cuando al momento de hacer presión en esa zona, va a sentir el paciente dolor. Ese es un signo positivo para apendicitis, ¿no? Hay otros signos más, pero es más para personal. En cuanto al diagnóstico, ya hemos dicho que el dolor se tiene que presentar en 100% de los casos, ¿no? Porque es lo que más nos va a llamar la atención y es lo que nos va a llevar a que busquemos ayuda médica, ¿no? También va a haber náuseas o vómitos, que se va a presentar también en el 99% de los casos. Va a haber falta de apetito. También va a haber fiebre, o bueno, si no hay un termómetro en la casa, escalofríos. Va a haber disociación de la temperatura oral o rectal. En el momento de medir la temperatura por la boquita y también por un termómetro a través del recto, va a haber una diferencia de temperatura de 1 grado, ¿no? Esto ya en verdad está en desuso por lo incómodo que es para el paciente tomar la temperatura rectal. Y bueno, puede haber estreñimiento, como ya hemos dicho, o diarrea, dependiendo de dónde está localizada el apéndice. Para el diagnóstico también vamos a ver que el diagnóstico es netamente clínico. Hay una escala muy conocida, la escala de Alvarado, ¿no? Entonces, la escala de Alvarado son máximo 10 puntos. Entonces, cada síntoma y signo o laboratorio va a tener un punto. Entonces, si el dolor ha empezado a nivel del ombliguito y migra hacia el cuadrante inferior derecho, va a ser un punto. Si además está asociado a falta de apetito, un punto más. Si hay vómitos o náuseas, otro punto más. Ahora, si en el momento del examen físico hay dolor cuando yo presiono en esa zona, son 2 puntos. Y si hay dolor cuando yo suelto mi mano en esa zona, es 1 punto. Y en los exámenes de laboratorio, bueno, tenemos la elevación de la temperatura, que es 1 punto. Los leucocitos que van a estar elevados mayor a 10.000 son 2 puntos y una desviación izquierda es 1 punto. Entonces, ¿cómo interpreto yo esta escala? Es positiva. Vamos a tener que sí o sí va a ser un diagnóstico de apendicitis si tenemos 7 o más puntos.
Si tenemos de 4 a menos 4 y menor o igual a 4, van a ser incompatible con apendicitis. Puede ser cualquier otra causa el dolor abdominal que nos esté llevando al hospital. Y si tenemos de 5 a 6 puntos, ahí viene el problema, ¿no? Porque estamos en dudas. Entonces, en ese tipo de pacientes, ese paciente se deja en observación, no se manda de alta a su casa, tampoco se le da analgésico porque nos puede enmascarar el cuadro, sino que se manda a observación, a las 6 horas se reevalúa con nuevos exámenes de laboratorio y también se hace ayuda de los exámenes auxiliares imagenológicos, ¿no? En los exámenes por imagen vamos a tener que la radiografía de abdomen en verdad no nos va a servir mucho, no nos va a ayudar en el diagnóstico, pero sí la ecografía. La ecografía nos va a ayudar mucho, sobre todo en mujeres en edad fértil, a descartar otra patología ginecológica. Y los hallazgos que va a encontrar el radiólogo en este tipo de patologías va a ser una asa tubular ciega, que no va a ser compresible en el momento que el radiólogo haga el examen y no va a tener peristaltismo, que es el movimiento normal de los intestinos, ¿no? También va a encontrar que esta asa va a tener las paredes gruesas de 7 o más milímetros. También puede ver el coprolito libre o incluso dentro de la luz del apéndice. Y también si ya está ese apéndice complicándose, puede ver líquido alrededor del apéndice, ¿no? En esta imagen podemos ver la asa tubular ciega, como podemos ver acá, con un engrosamiento de las paredes y un lito justo en la base, ¿no? Que es el que está produciendo la obstrucción. La tomografía en verdad también nos va a ayudar. La ventaja es que la ecografía depende mucho de la persona que lo haga, porque nosotros ya en el tópico de cirugía solamente vemos el informe. La tomografía, sin embargo, vemos nosotros las imágenes y podemos interpretarla nosotros o incluso de ese examen tomar algún otro más si es necesario. En cuanto al diagnóstico diferencial, no todo dolor abdominal con náuseas y vómitos va a ser apendicitis y se tiene que operar, ¿no? Vamos a ver que va a haber otras causas de dolor intraabdominal que nos van a provocar dolor, como son la adenitis mesentérica, sobre todo en niños, que va a ser la inflamación de los ganglios, divertículos de Meckel, intususcepción intestinal también mayormente en niños, vólvulos, pancreatitis o colecistitis, que es mayormente en adultos, y otras patologías urinarias, como ya lo mencioné, como puede ser la infección urinaria, sobre todo cuando el apéndice está retrocecal, o sea, por detrás del colon, también cálculos renales o una hipertrofia prostática. Y en las mujeres en edad fértil tenemos que tener bastante cuidado porque incluso hay más diagnósticos diferenciales, ¿no? Como pueden ser la enfermedad inflamatoria pélvica, los folículos rotos, los embarazos ectópicos, los quistes, la misma ovulación en la mujer puede provocar un dolor en el ovario derecho que nos puede hacer pensar en una apendicitis, ¿no? Entre otros. Y las complicaciones, como cualquier enfermedad, pueden ser que no solamente esté inflamada el apéndice, sino también que se perfore y ya crea una contaminación fuera de la luz. La peritonitis, que ya es cuando va a haber pus alrededor, el plastrón apendicular, que ya es un tema que lo vamos a desarrollar después, que va a ser cuando el cuerpo hace una defensa y hace que los tejidos envuelvan el apéndice, y bueno, otras que ya son un poco más complicadas, ¿no? Como son la pielefebritis, las obstrucciones intestinales y las infecciones del. En cuanto al tratamiento, vamos a tener dos tipos de abordaje, la cirugía convencional y la laparoscópica, ¿no? De repente ya han visto pacientes o familiares. La cirugía convencional va a tener diferentes abordajes. Eso depende mucho del cirujano y del tipo o estadio de la apendicitis que tenga el paciente, ¿no? Pueden ser incisiones en la línea media, cerca al ombligo, o incisiones a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es donde está ubicada el apéndice. Y hoy en día lo que se está optando es la cirugía laparoscópica, que va a ser una incisión mínimamente invasiva, ¿no? Y la recuperación del paciente es más rápida porque el dolor es menos en el posoperatorio. Bueno, esta es la bibliografía y como vamos a ver, este es un tema importante para toda la población, dado que esta es una enfermedad, una de las más comunes de las emergencias quirúrgicas que vamos a tener en el tópico de cirugía. Gracias.